Bienvenidos al canal. Esta noche la oscuridad no nace de fantasmas, sino de historias marcadas por el poder, la violencia y el silencio que dejaron los narcos en México. Relatos que se cuentan en voz baja, en carreteras solitarias y pueblos donde nadie pregunta. Si te atreves a escuchar hasta el final, suscríbete y acompáñame. Esto apenas comienza. Historia número 1. Me llamo Genaro. Y lo que voy a contar pasó cuando yo apenas rebasaba los 20. No nací en ese mundo, pero crecí cerca. En Tamaulipas uno aprende rápido a no preguntar y a bajar la mirada cuando pasan ciertas camionetas. Empecé como ayudante, haciendo encargos simples en ranchos entre Reynosa y la frontera. Llevar recados, mover vehículos, vigilar caminos de terracería bajo el sol que partía la piel. Poco a poco me fueron probando. Con el tiempo me movieron a Nuevo León. Ahí conocí al hombre que cambiaría mi destino. Le decían el Cardenal, aunque su nombre real era Ramiro Villaseñor. No era alto, pero cuando entraba a un cuarto todos guardaban silencio. Yo me gané su confianza sin darme cuenta. Era puntual, discreto y no tomaba. Cuando alguien fallaba, yo estaba listo. Así terminé siendo parte de su escolta personal, pegado a su sombra en viajes a Coahuila y Zacatecas. Ramiro tenía varias casas y más de una familia. Una de ellas estaba en un fraccionamiento cerrado en Monterrey. Otra, más discreta, en las afueras de Saltillo. Yo conocía los accesos, las salidas ocultas y hasta los árboles del patio. Un fin de semana me mandó a San Luis Potosí a resolver un asunto menor. No tardes, me dijo, con esa media sonrisa que nunca mostraba los dientes. Yo obedecí, sin imaginar que mi ausencia iba a marcarlo todo. La llamada me llegó de madrugada. La voz al otro lado apenas podía hablar. Me dijo que la camioneta del jefe había sido atacada al volver de visitar a una de sus mujeres en Tamaulipas. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Regresé manejando sin parar. En la carretera aún había restos del caos, vidrios regados, marcas en el pavimento y el olor a pólvora que se quedaba pegado en la nariz. La camioneta negra estaba perforada por todos lados. Pensé que lo encontraría cubierto con una sábana, pero no. Cuando llegué a la casa de seguridad en Monterrey, Ramiro estaba sentado en la cocina, tomando café. Tenía la camisa limpia y la mirada tranquila. Pensé que lo encontraría cubierto con una sábana, pero no. Cuando llegué a la casa de seguridad en Monterrey, Ramiro estaba sentado en la cocina, tomando café. Tenía la camisa limpia y la mirada tranquila. Nadie entendía cómo había salido ileso de algo así. Los otros escoltas evitaban mirarlo directo. Yo me acerqué, y cuando me pasó la mano por el hombro para saludarme, sentí su palma helada y un peso extraño, como si cargara algo invisible encima. Ese peso en su mano no se me olvidó. No fue imaginación. Cuando me tocó el hombro, sentí los dedos firmes, pero rígidos, como si no respondieran del todo. Lo miré a los ojos y noté algo distinto, una quietud que no le conocía. Desde esa noche me quedé en la casa de seguridad. Afuera llovía fino, constante, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el del café recalentado. Nadie hablaba del atentado. Era como si mencionar lo ocurrido pudiera romper algo frágil. La camioneta seguía en el garaje. Yo la revisé solo. Los impactos estaban por todos lados, las ventanas rotas, los asientos marcados. Era imposible que alguien sentado ahí saliera caminando. Y sin embargo, él estaba arriba, descansando. La unidad que venía detrás no tuvo la misma suerte. A los hombres que iban cubriéndolo, los encontraron dentro, sin oportunidad de reaccionar. Yo los conocía desde hacía años. Pensar que ellos no salieron, y que él sí, no me dejaba dormir. Los muchachos comenzaron a comportarse raro. Uno pidió irse con su familia a Coahuila sin explicación. Otro no quería hacer guardias nocturnas. Decían que el jefe ya no dormía
que se quedaba de pie en la sala mirando hacia el patio. Una madrugada me tocó cubrir el pasillo frente a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Escuché su voz, baja, pausada. Pensé que hablaba por teléfono, pero no había tono ni luz de pantalla. Era como si conversara con alguien sentado frente a él. Me asomé apenas. Ramiro estaba solo en la mesa, inclinado hacia adelante. Movía la cabeza como escuchando respuestas. Sentí un escalofrío que me recorrió los brazos. No quise interrumpir. Al día siguiente lo vi en el patio. El cielo estaba gris y el pasto aún húmedo. Me llamó con un gesto. Cuando me acerqué, volvió a poner su mano en mi hombro. Otra vez esa frialdad, ese peso que me obligó a tensar las piernas. Esa semana empezó lo que nadie esperaba. El primero en aparecer sin vida fue uno de los que se había quedado en Monterrey el día del ataque, un hombre que juraba lealtad desde hacía años. No estuvo en la carretera, pero cayó igual. Después siguieron otros, todos del círculo que permaneció en la ciudad aquella noche. Ninguno iba en la caravana, y cada vez que alguien faltaba, Ramiro parecía menos sorprendido, como si estuviera tachando nombres que solo él podía ver. Yo ya no dormía bien. Me quedaba sentado en la cocina con la luz apagada, escuchando el zumbido del refrigerador y el murmullo lejano de la ciudad. El ambiente en la casa cambió. Olía a humedad y a encierro, aunque las ventanas estaban abiertas. Los hombres hablaban en voz baja cuando él pasaba. Nadie se atrevía a preguntarle nada, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Una noche me llamó a su despacho. La lámpara iluminaba solo la mitad de su rostro. Me pidió que cerrara la puerta. Sentí ese frío conocido cuando me indicó que me sentara frente a él. Ese día sí me fui, Genaro, dijo sin rodeos. Lo miré sin entender. En la carretera terminó todo. Tragué saliva. Afuera se escuchaba el viento moviendo las ramas del patio. No supe qué responder. Me explicó que mientras la camioneta se detenía, alcanzó a ver algo que no debía. Un vehículo que conocía demasiado bien, estacionado a la distancia, esperando. No era enemigo. Era alguien de casa. Me entregaron, murmuró. Sus ojos no tenían rabia, solo una calma inquietante. Y no pienso descansar hasta que paguen. Sentí que el piso se me iba. No hablaba como alguien herido, sino como alguien decidido. Días después encontraron al hermano menor del patrón en una propiedad en las afueras de Saltillo. La noticia corrió rápido entre nosotros. Él siempre había querido más poder, y su nombre empezó a encajar en todo. Poco después, la mujer que Ramiro había visitado aquella noche apareció sin vida en su casa de Monterrey. Las miradas, los rumores y las ausencias terminaron por acomodar las piezas. Ya no había dudas de quiénes lo habían entregado. Tras eso, el jefe simplemente desapareció. No dejó vehículos, no dejó escoltas, no dejó órdenes. Su habitación quedó intacta, como si supiera que no regresaría. Nadie volvió a escuchar su voz ni a verlo cruzar el patio. Yo entendí entonces que había cumplido lo que prometió. Las cuentas estaban saldadas. Los responsables pagaron. Y donde sea que haya quedado su cuerpo aquella noche en la carretera, al final el patrón descansó, después de asegurarse de que la traición no quedara impune. Historia número 2. Me llamo Rosario. Bueno, no exactamente. Cambiaré los nombres por seguridad. Lo que voy a contar pasó en un pueblo pequeño de Sinaloa, rodeado de campos y caminos polvosos, donde el sol cae fuerte y las camionetas levantan tierra desde lejos. Crecí entre sembradíos y casas de techo bajo. Ahí todos se conocen, pero nadie pregunta demasiado. Desde niña supe que había hombres que mandaban sin ocupar un cargo oficial. Se notaba en cómo la gente bajaba la mirada cuando pasaban. Siempre tuve pretendientes. Muchachos del pueblo que me llevaban dulces o me esperaban afuera de la tienda donde trabajaba con mi tía. Yo me sentía halagada, aunque también vigilada. En un lugar así,
Ser vista puede ser peligroso. Una noche me invitaron a una fiesta en un rancho a las afueras. La música sonaba fuerte. El olor a carne asada se mezclaba con el polvo caliente y la risa de la gente. Yo llevaba un vestido sencillo, nada llamativo. Fue ahí donde lo vi. Ignacio, también cambiaré su nombre, estaba apoyado en una camioneta negra, observándome como si el resto no existiera. No sonreía. Solo me seguía con la mirada, paciente, seguro de sí mismo. Intenté ignorarlo, pero terminó acercándose. Su voz era baja, tranquila. Me dijo que no era de los que bailaban mucho, pero que esa noche había valido la pena venir. Yo reí nerviosa. Tenía una presencia difícil de explicar. Mientras hablábamos, noté cómo otros hombres lo saludaban con respeto, casi con miedo. Uno le dijo, «Jefe», sin darse cuenta de que yo escuchaba. Sentí un cosquilleo incómodo en la espalda. Alguien más me susurró que era quien movía todo por esa zona, que tenía contactos en Durango y Sonora, que nadie hacía negocios sin su permiso. Yo intenté apartarme, pero Ignacio ya me había elegido. Después de esa noche empezó a aparecer todos los días. Afuera de mi casa, en la tienda, en la plaza. Mis pretendientes dejaron de visitarme. Uno se fue del pueblo de repente. Otro cerró su negocio sin explicación. Yo ya había decidido irme a Culiacán antes de que aquello empeorara. Pero una mañana, cuando el cielo apenas aclaraba y el aire todavía estaba fresco, escuché una camioneta detenerse frente a mi casa y supe que ya no me darían tiempo para escapar. La camioneta se quedó encendida frente a mi casa. Escuché puertas abrirse y pasos firmes sobre la tierra. Mi madre me miró sin decir nada. Sus manos temblaban. Yo apenas alcancé a tomar una chamarra cuando tocaron. No fue una petición. Fue una orden. Ignacio entró como si el lugar le perteneciera. No levantó la voz. Solo dijo que iría con él para estar mejor. Intenté negarme, pero sus hombres ya estaban dentro. El olor a gasolina y polvo se metió en mi nariz mientras me guiaban hacia la camioneta. El trayecto fue largo. No hablaban. Yo miraba el paisaje seco de Sinaloa pasar borroso por la ventana. Sentía el asiento vibrar bajo mis manos sudorosas. Nadie me explicó nada. Cuando quise preguntar, Ignacio solo dijo, «Confía». Llegamos a una casa grande, aislada entre árboles y bardas altas. Había más camionetas estacionadas. La puerta principal era pesada, de madera gruesa. Dentro olía a incienso y café recién hecho. Una mujer mayor me observó sin sonreír. Me llevaron a un cuarto al fondo del pasillo. Tenía una ventana pequeña con rejas y una cama sencilla. «Es por tu seguridad», dijo Ignacio antes de cerrar. Escuché la llave girar. Ahí entendí que no era una invitación. Era un encierro. Pasaban los días lentos. Desde mi cuarto oía reuniones en la sala. Voces graves, pasos constantes, radios encendidos con mensajes cortos. A veces llegaban hombres cubiertos de polvo. Otras, mujeres con vestidos oscuros y miradas esquivas. Una noche me permitieron cenar con la familia. Había silencio en la mesa. Noté que, en una esquina, había veladoras encendidas frente a una figura cubierta con tela negra. Nadie explicó nada. Solo sentí que todos miraban ese rincón con respeto. Con el tiempo supe que recibían a una mujer que llamaban la madrina. Llegaba envuelta en perfumes fuertes y hablaba bajo. Cerraban puertas cuando ella entraba. Yo escuchaba murmullos, rezos mezclados con palabras que no entendía. Una madrugada oí algo distinto. No eran risas ni planes. Eran plegarias intensas. Después, un silencio que me erizó la piel. Al día siguiente vi manchas oscuras en el patio que nadie quiso limpiar frente a mí. Comprendí que sus creencias no eran un juego. Desesperada, empecé a rezar como nunca.
Le pedía a Dios que me sacara de ahí, pero los días seguían iguales. Entonces, una noche, mientras la casa estaba en penumbra y las veladoras parpadeaban, miré esa figura cubierta y por primera vez le pedí a ella que me ayudara. Le pedí ayuda en silencio, mirando esa figura cubierta mientras las veladoras consumían la cera lentamente. Sentí vergüenza, miedo, pero también una esperanza extraña. Si Dios no me escuchaba, tal vez aquello sí lo haría. No sabía en qué me estaba metiendo. Desde esa noche algo cambió en mí. Dejé de resistirme tanto. Observaba, escuchaba, aprendía. Cuando la madrina llegaba, yo ponía atención a cada palabra. Hablaban de protección, de enemigos cerca, de traiciones que se estaban cocinando. Ignacio comenzó a visitarme más seguido. Me decía que me quería a su lado, que conmigo se sentía tranquilo. Yo fingía calma. Por dentro solo quería salir viva. Una tarde me dijo que pronto tendría que acompañarlo a un recorrido. Pasaron semanas hasta que cumplió su palabra. Me dejaron usar otra ropa, incluso maquillarme un poco. Subí a la camioneta con el corazón acelerado. El motor vibraba bajo mis pies y el olor a tierra caliente entraba por las ventanas. Avanzamos por una carretera solitaria. El cielo estaba gris, como si fuera a llover. Yo miraba los cerros, tratando de memorizar el camino. Ignacio iba serio, atento al retrovisor. De pronto noté luces detrás de nosotros. No una, sino varias. 4 camionetas nos seguían a distancia. Nadie habló, pero el ambiente cambió. Los hombres ajustaron sus armas. Ignacio murmuró algo que no alcancé a entender. Todo ocurrió en segundos. El ruido fue ensordecedor. La camioneta se sacudió con fuerza. Los vidrios estallaron alrededor. Yo me agaché instintivamente, cubriéndome la cabeza. Sentí un calor intenso atravesarme el costado y el brazo. Pensé que ahí terminaba todo, en esa carretera perdida de Sinaloa. El ataque cesó tan rápido como empezó. Las camionetas se alejaron. Había silencio, apenas interrumpido por el motor agonizante. Intenté moverme. No entendía cómo seguía consciente. Entonces, entre los árboles, vi una figura inmóvil observando. No sé cómo logré salir del vehículo. Recuerdo el suelo frío contra mi mejilla y un olor a tierra húmeda. La figura se acercó. Era una mujer mayor, la misma madrina. Susurró que él la había enviado para ayudarme. Desperté en una casita humilde, con techo de lámina. Ella limpiaba mis heridas con manos firmes. Me dijo que mi promesa había sido escuchada, que ahora estaba libre. Nunca volví a saber de Ignacio ni de su casa entre bardas altas. Hoy vivo lejos de Sinaloa, pero cada noche, antes de dormir, sigo rezándole en silencio a eso que me ayudó aquel día, porque no estoy segura de que su protección sea gratuita. Historia número 3. Me llamo Santos. No voy a decir mi apellido por razones obvias. Si estás escuchando esto, es porque ya no trabajo para esa gente. Durante años me moví entre rutas de Michoacán y Guerrero, haciendo encargos que no se preguntan. Yo no era jefe, pero tampoco cualquiera. Entré joven, cuando en mi colonia el dinero fácil era lo único que parecía real. Fui chofer, luego encargado de vigilar casas, después algo más serio. Aprendí a no hacer ruido, a no mirar de más. En ese mundo, el silencio es lo único que te mantiene respirando. Hace unos meses empezó el problema. El patrón sospechaba de un halcón. Se llamaba Erasmo. Le decían el mudo, aunque hablaba cuando le convenía. Tenía acceso a movimientos y horarios. Demasiada información para alguien que empezó apenas hace un año. Nos dijeron que había filtraciones hacia gente de Tamaulipas. Un cargamento cayó y eso no pasa por casualidad. El patrón no gritó, nunca lo hace. Solo nos miró a mí y a otros 2.
Con eso bastó para saber lo que seguía. A mi lado estaban el Ranas y el Zurdo. Gente de confianza, de los que no dudan. Esa noche nos citaron en una bodega en las afueras, carretera vieja, rumbo a los límites con Jalisco. El cielo estaba cubierto y el aire olía a tierra húmeda. El encargo fue claro: traer a Erasmo. Nada más. El patrón quería respuestas antes de cualquier decisión. No mencionó castigo, pero todos entendimos. Cuando salimos, el motor de la camioneta vibraba bajo mis pies y sentí un cosquilleo raro en el estómago. Llegamos a su casa pasada la medianoche. Una construcción pequeña, fachada sin pintar, luces apagadas. Toqué la puerta y casi de inmediato se abrió. Ahí estaba él, con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en días. No corrió, no gritó, solo dijo: «Ya sabía que venían». Esa frase me dejó frío. El Ranas lo sujetó mientras yo revisaba rápido el lugar. No había señales de pelea, ni intento de escapar. Era como si hubiera estado esperando. Cuando lo subimos a la camioneta, Erasmo empezó a murmurar algo que no entendí. Pensé que rezaba, pero al acercarme escuché otra cosa. Repetía que ya venía por él. Y en ese momento, mientras arrancábamos rumbo al almacén, sentí que esa noche no iba a ser como las otras. Arrancamos sin decir nada. La carretera estaba vacía y el tablero iluminaba el rostro de Erasmo desde abajo, marcándole ojeras profundas. Seguía murmurando que ya venía por él. El Zurdo le ordenó que se callara, pero parecía no escucharlo. El almacén estaba en una zona industrial olvidada, techos altos, paredes con humedad vieja y olor a polvo estancado. Era un lugar que conocíamos bien. Ahí se resolvían encargos sin dejar rastros ni testigos incómodos. Lo sentamos en la silla del centro y lo aseguramos como siempre. El foco amarillo del techo parpadeó una vez, apenas perceptible. Afuera, todo estaba en silencio. Demasiado silencio, incluso para esa zona. Empecé con preguntas simples. Fechas. Movimientos. ¿A quién había visto? Erasmo levantó la mirada y no vi desafío, ni culpa. Vi agotamiento, como si llevara días peleando con algo que no podíamos ver. No fue por dinero, murmuró. Yo no quería. El Ranas soltó una risa seca y le pidió que dejara de jugar. Pero Erasmo negó con la cabeza, lento, desesperado. Decía que ya no podía más, que no lo dejaban dormir. Le pregunté quiénes no lo dejaban. Se quedó callado. Sus ojos se desviaron hacia una esquina oscura del almacén. No respondió. Solo empezó a respirar más rápido, como si recordara algo que le quemaba por dentro. Fue entonces cuando escuchamos pasos en el pasillo lateral. No eran fuertes, pero sí claros, pisadas sobre polvo suelto. El Ranas y el Zurdo intercambiaron miradas. Les hice una seña y salieron a revisar. Me quedé solo con Erasmo. El foco zumbaba suavemente. Me acerqué para ajustarle mejor las ataduras y noté que sus manos estaban más sueltas de lo que deberían. No entendí cómo, porque no habían pasado ni 5 minutos. Levantó la cabeza de golpe. Por un segundo sonrió, pero no era una sonrisa normal. Fue algo breve, torcido. Luego escuché una risa baja, casi pegada a mi oído. Giré pensando que eran los muchachos, pero detrás de mí no había nadie. Solo la puerta abierta y el olor a polvo viejo. Cuando volteé de nuevo, Erasmo estaba mirándome fijo, las manos ya completamente libres. No supe cómo reaccionar. Juraría que las cuerdas seguían firmes segundos antes. Él levantó los brazos despacio, como si le pesaran. «Te dije que ya viene», susurró. Esta vez su voz sonaba distinta, más ronca, más profunda. Di un paso atrás y sentí algo rozar mi hombro. Fue leve, como una palma apoyándose apenas.
Pensé que era uno de los muchachos regresando. ¿Ya revisaron?, pregunté sin voltear. Nadie respondió. No había nadie detrás de mí. Erasmo comenzó a reírse, pero de inmediato cambió a un tono suplicante. «Ayúdame, no me deja». Se llevó la mano a la cabeza y apretó los ojos. Yo intentaba mantener la calma. No podía perder el control frente a él. En eso regresaron el Ranas y el Zurdo. Dijeron que no había nadie afuera. Ningún movimiento. Yo no mencioné lo del hombro. No quería parecer nervioso. Retomamos el interrogatorio, pero Erasmo ya no hablaba claro. Entre frases sueltas empezó a explicar que todo comenzó cuando lo mandaron a vigilar una casa aislada, a las afueras, rumbo a la sierra. Una propiedad vieja, abandonada desde hacía años. Desde ese día, dijo, las voces no paraban. Aseguró que ahí sintió que algo lo observaba, aunque estaba solo. Que al salir, creyó haber dejado eso atrás. Pero no fue así. Me siguió, repetía. Yo fui el que habló, pero no por mí. Su mirada estaba perdida. Cumplimos la orden. Después le conté al patrón lo que dijo. Él se quedó callado un momento y luego mencionó que, en esa misma casa, años atrás, habían acabado con el líder del grupo rival. Desde entonces quedó vacía. Desde esa noche intento convencerme de que todo fue tensión y cansancio. Pero hay momentos, cuando el cuarto está en silencio, en los que siento que no estoy solo. No escucho voces claras, solo un murmullo que no alcanzo a entender. Y a veces pienso que Erasmo no fue el traidor, que solo fue el primero en darse cuenta de que algo, desde esa casa olvidada, aprendió a moverse con nosotros. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.